Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versos del 1 al 34. Y vamos a hacerlo de manera antifonal. Cualquiera de las versiones de la Biblia que usted tenga, física, virtual o lo que sea, Hechos, capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Canaán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera y en tierra ajena, y que los vengan por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró todas las tribulaciones, y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos,
y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo reunir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue a la palabra de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que había preparado lo que tenió de dinero y fijó a lo amigo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto de Monte Sinaí, en la llama de fuego que pasaba de una casa. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estáis es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Continuemos alabando a nuestro. Recuerden que somos sordos. Muy buenos días. Mire, ahí sí los escuché, ahí sí parece que hay unos 5 acá. Qué bendición saludarles en este maravilloso día, Día del Señor, domingo. Durante toda la semana, al despertarnos, nos despertamos con la palabra de Dios, la leemos, le pedimos al Señor nos cuide. Durante la semana manantiales, y aspiramos que llegue el domingo, porque es el día en el que nos reunimos como cuerpo de Cristo. Todos aquellos que estamos unidos a través de la sangre preciosa del Cordero, en la iglesia que Él encabeza. Qué maravilloso es verlas, qué maravilloso abrazarles. Yo a alguien le decía alguna vez, si es que me ven demasiado emocionado y les saludo muy efusivamente, e inclusive les hago bromas, como a José Luis esta mañana. Pensé que estaba dormido en el tiempo anterior a preparando el culto y estaba así todo. Dije despacito que estaba dormido. Ha estado orando, imagínense. Así era, ¿no, José Luis? Entonces, realmente cuando me vean así es que estoy lleno de alegría porque vamos juntos a alabar al Señor, juntos a escuchar su palabra, a divertirnos estudiando su palabra, sabiendo que Él nos ha preparado para cada día, para cada domingo en particular. Y recordarán, espero que sí, que hace un mes aproximadamente estuvimos acá en el púlpito
predicando sobre el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Veíamos los versos del 14 al 26 y en esa oportunidad destacábamos el verso principal que se ubica en el verso 15 del capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y les invito a que ese versículo sea su estandarte en su vida cristiana. Que este sea la base para todo lo que hacen en la iglesia y fuera de ella. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que el Señor cuando te vea, te apruebe, te vea con amor, que te vea a través de la sangre del Cordero, pero no solamente porque ya hemos sido limpiados por gracia a través del sacrificio del Señor, sino porque ya somos dignos de ese amor derramado en la cruz, porque ya el Espíritu ha obrado en nuestro carácter, en nuestro ser, y nos ha cambiado y somos, reitero, dignos de esa sangre derramada en la cruz. Esto le decía Pablo a Timoteo y nos lo decía a nosotros hace un mes. Nos recordaba que en una casa grande, como haciendo la figura de la iglesia del Señor, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de barro, de madera. Los primeros utilizados para el servicio del Señor, en cosas buenas, como en una casa. Cuando llegan los invitados, sacamos la mejor vajilla. Pero también hay herramientas, utensilios de barro, que son utilizadas para fines viles, para la basura. En el tiempo en el cual fue escrito esta palabra, para escupir. Todos podemos ser utilizados en la casa del Señor, en la casa grande del Señor. Procuremos ser dignos de ser vasos útiles, vasos de oro, de plata. El Señor nos llama al final a ser amables con todos, aptos para enseñar, dispuestos de enseñar con mansedumbre, a corregir con amor. Y dice el Señor, si usted corrige al equivocado en amor, ojalá Él en su voluntad y con su poder ponga en su corazón el arrepentirse y conocer al Señor. Y así entramos al capítulo 3 que nos corresponde esta mañana, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y nos lo dice a nosotros en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. Pablo le advertía a Timoteo y reitero, nos lo dice a nosotros, que entre el tiempo que marca la historia, entre la partida del Señor Jesucristo al cielo y su, esperamos, pronta segunda venida, habrán tiempos peligrosos. En ese tiempo el mundo vivirá por situaciones extremadamente de peligro. Permítanme ir exponiendo verso a verso, no voy a leer todo el texto para no perder el tiempo, voy a ir directamente al verso 1, tenía aquí escrito toda la porción que va del capítulo 3, verso 1 al 17, pero voy a ir directamente al verso 1. También debes saber esto, repito, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos tan peligrosos, utiliza la palabra en griego que se utiliza cuando Jesús expulsó los demonios de los gadarenos, ¿se acuerdan? Usó que eran hombres, la palabra que eran hombres demasiado peligrosos, implicaba que eran como animales salvajes, que era como un mar embravecido. Esa es la palabra peligro que usa para definir los tiempos que vamos a vivir. Juan Calvino, en su libro de comentario bíblico, dice, debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son, desde la perspectiva de Pablo, guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar al cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. El hombre es el enemigo del hombre, y más aún si es que estos hombres están alejados de Dios y no tienen al Señor en su corazón. Y continúa dentro de esa misma línea, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y nos da una lista de características que definirán a esos hombres en los tiempos finales. Pero un detalle interesante aquí,
Si vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, ya el Señor hace una definición, Pablo ya hace redacta una lista de adjetivos para calificar a estas personas. En el capítulo 1, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Pablo repetía lo mismo que les dijo a los romanos ahora a Timoteo? No. Hay una diferencia. A lo que se refiere Pablo en Romanos es al mundo. Aquel mundo que no conoce a Dios. La palabra dice cómo se rehusaron, cómo se negaron a aceptarle a Dios a pesar de las evidencias palpables que tenemos en la naturaleza. No lo quisieron aceptar, entonces Dios los entregará a pasiones vergonzosas. Y dentro de esas pasiones están toda esta cantidad de definiciones, adjetivos, comportamientos de la humanidad. Aquella humanidad que no conoce a Dios es aquella que describe la homosexualidad. Es un pecado al que el Señor entrega a la humanidad porque la humanidad se negó a regresar su mirada a Él. Cuando Pablo le habla a Timoteo de estos adjetivos que ya hemos calificado en cambio, se está refiriendo a la propia iglesia, a gente que está dentro de la iglesia, y eso es lo grave. De ahí que títulos no bíblicos en la palabra de Dios habla de los tiempos de apostasía, refiriéndose a gente que eran de Dios, que parecían ser de Dios, pero que no eran de Dios, o que se desviaron, o que dejaron la comunión con el Señor. Las personas que reunían las características ya señaladas estaban dentro de la iglesia. Revisemos brevemente esas características, porque me llevó realmente a quedarme preocupado. Amadores de sí mismos. El mal de este siglo, mis hermanos. Un tiempo en que estamos llenos de coachings que usan la palabra de Dios para trastocar la verdad y usarla en su beneficio. Y no estoy en contra de los coachings, de aquellos que, bueno, tienen su trabajo y quieren motivar a la gente, está muy bien, pero no usen la palabra de Dios para sus objetivos. No le mencionen a Dios. Si el discurso final de ellos va a ser, céntrate en ti mismo, tú vales por ti mismo. Ya no dependemos de Dios, sino de tu capacidad humana. Ese es el error. Promulgan el humanismo, hay que amarse a sí mismo. Aquel pensamiento que está marcado por conceptos como estos. Valora la dignidad humana. Prioriza la razón sobre la fe. Prioriza razón sobre la fe. Considera al hombre como el centro del universo, ya no Dios. Entender que los seres humanos tienen la responsabilidad de dar forma a su propia vida. Estar libre de fanatismos, racismo y discriminación. Mezclan argumentos deseables como el racismo y la discriminación, combinándolo con fanatismo religioso, nos acusan de fanáticos. Implica un compromiso en la búsqueda de la verdad y la moralidad, también mezclando conceptos buenos con malos. Promueven el hedonismo, aquella doctrina que considera el placer como la finalidad u objetivo de la vida. Los hedonistas, por tanto, viven para disfrutar los placeres, intentando evitar el dolor. Aquí ya no se habla de carga la cruz. Si quieres seguirme, coge tu cruz y sígueme. Y mis hermanos, los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos porque solamente así alcanzarán una personalidad humana saludable. Y de hecho no digo que no debamos amarnos a nosotros mismos. El mismo Señor nos lo enseña en su palabra. Cuando el Señor Jesucristo nos deja en sus dos principales mandamientos que contienen el decálogo, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Segundo, ama a tu prójimo
como a ti mismo. La premisa está en Dios en primer lugar y en segundo lugar en el prójimo, no en ti mismo. El concepto lo tergiversan. Rompen aquel principio que desde jóvenes cristianos aprendimos, aquel ejemplo hermoso que nos enseñaban respecto del significado de la cruz. El ser humano logra alcanzar una dimensión espiritual y carácter cercano a lo que el Señor quiere cuando logramos conectarnos usando la figura de la cruz verticalmente con el Señor. Logramos que su Espíritu venga a nosotros y nos cambie nuestro carácter. Y como resultado de ese cambio, de la presencia del Señor en nuestro ser, generamos horizontalmente una relación hermosa con el prójimo, de amor, en donde se manifiesta el fruto del Espíritu, principalmente con el amor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo primero Dios, y como resultado de la relación con Dios, el fruto de amor para los demás y todos los beneficios que el fruto del Espíritu en Gálatas nos señala. Y dentro de este investigar encontré un libro, no voy a decir el colegio, pero el colegio promovía en la lectura de sus jóvenes un libro de una autora. Ámate a ti mismo, cambiará tu vida. El texto decía, en la sinopsis del libro, busca tu propio oro, crea tu propia buena salud, llena tu vida de amor, encuentra tu propia libertad. Eres digno de ello, te lo mereces y yo te ayudaré. Estás en la senda de la iluminación interior. En la medida en que te vayas liberando, ayudarás a salvar el planeta. Eso les enseñan a los chicos ahora. Y sacaron la Biblia de los colegios. Un autor que me gusta en la literatura regular, Paulo Coelho. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Humanista, no es así. El ser humano no cambia, solamente el Señor puede cambiar tu ser. La prueba te la doy yo, porque Él me ha cambiado a mí. Y este pecado, mis hermanos, porque eso es pecado, no lo podemos desdibujar, se ha infiltrado de manera peligrosa en las iglesias. Grandes líderes religiosos, grandes pastores que se aman a sí mismos más que a Dios, que se ponen en el lugar de Dios y le quitan a Dios del lugar de exaltación que lo debemos tener, como decía el pastor ahora en la oración. Ese Dios grande, misericordioso, soberano, omnisciente, omnipotente, pero que nos ama tanto que fue capaz de darnos a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Se olvidan de ese salmo precioso, el Salmo 8, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos ante ese Señor tan maravilloso? No somos nada en absoluto. Sin embargo, esta gente se ponen en primer lugar. Primero tú, segundo tú y después tú. Se olvidan que el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, 3, ahí tienes que pedirle a Pablito que te enseñe a ver rapidísimo los capítulos y versículos para que salgan en la pantalla. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es el espíritu del cristiano. No pensar más de sí mismo de lo que debemos pensar. El humanismo está lejos del dogma cristiano. Este amor propio que es el fundamento, óigame bien, este amor propio, ese amor por sí mismo es el fundamento y la base para todos los demás defectos que contemplan la descripción de Pablo. De ahí parte absolutamente todo. De hecho, el comentarista Barclay dice al respecto: en el momento en que un hombre hace de su voluntad, de su ego, de su yo, el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas son destruidas. No puede haber una relación entre Dios y el hombre
cuando prevalece el ego, cuando prevalece el yo. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. ¿Cómo voy a obedecer a un Dios? Caemos en el mismo pecado del Edén. ¿Por qué caímos en Edén? Porque Satanás logró meter en la gente de Adán y de Eva el pensamiento de que podían ser como Dios. La esencia del cristianismo no es la coronación del yo, sino la anulación del yo. Recuerden cuando Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y mis hermanos, el amador de sí mismo es orgulloso. Uno de los pecados que más desagrada al Señor. Verso 2. Habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cito algunos textos. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado por algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13:5. Manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No hagas tesoros en la tierra donde el orín y el moho corrompen. Haz tesoros en el cielo. Gálatas, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon tu mirada en las cosas del cielo. Proverbios, Señor, no me des tanto de manera que te olvide y te falte. Dame lo justo y lo necesario para que yo viva, no más. El dinero no es malo en sí. El dinero es malo si lo ponemos como meta, como objetivo de vida. Y cuando el dinero se constituye en un ídolo para nosotros y un medio para que nos apartemos de Dios en esa autosuficiencia que logramos alcanzar creyéndonos dueños de todo. Eso es lo malo que tiene el dinero. Sigo en el verso 2. ¿Hasta qué hora tienen? Espero que hasta las 2. Ya. Bueno, voy a ir tomando el tiempo. Y además de aquí ya saben que yo siempre tengo mirada por acá. Dije por acá, por si acaso. Habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. La vanagloria, la soberbia, la blasfemia no son nada nuevo, pero en la actualidad parece que como que se ha crecido, es más prominente que nunca. Cada uno actúa como si yo fuera la persona más importante. Cada una de las personas dice, usted no importa, él no importa. Ni Dios importa, lo que importa soy yo, nada más. Blasfemos, calumniadores, hablan mal de los demás. Los hombres siempre han dicho mentiras de los demás hombres. Es típico en la historia de la humanidad. Pero ahora en los tiempos modernos, le escuchaba y me emocionaba con la oración de Gaby, mientras cantaba, cuando oraba porque el país está mal. Ya no queremos políticos, decía Gaby, no queremos nada de aquello, solamente queremos amarte a ti. Y pensaba y recordaba cómo los medios de comunicación inauguraron un nuevo concepto en este tiempo. Antes teníamos verdad y la mentira, verdad y no verdad, no más. Ahora inauguraron la posverdad. En el diccionario me llamó la atención el término, la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Esta palabra fue declarada como la palabra del año en el año 2016 de la Universidad de Oxford. Ya no importa la verdad. Lo que importa es lo que yo quiero que crea el público, la gente, los ciudadanos, los electores. Y si debo mentir, si debo usar troles, calumniar, decir mentiras, no importa. Lo que importa son los fines. Un maquiavélico pensamiento que solamente busca sus propios beneficios.
Es una realidad que todo lo vemos, todos los días. ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién creen que está atrás de esto? Satanás. No es más que Satanás. Y eso es lo que hay que evitar. Porque si usted menciona de Correa, yo puedo ser admirador de Correa. Entonces respete a los demás. Yo no menciono nada de política justamente por esa razón. Y en nuestro medio es evidente, la calumnia se ha llevado a hacer un gran negocio. Ahora el que acusa no tiene que probar acusación, basta que lo publique. Desobedientes a los padres, no respetan a sus progenitores, no acatan la ley de Dios. Y esta sección es aterradora, mis hermanos. Las consecuencias de una educación proteccionista a los niños, a la juventud. Y no estoy diciendo, escúcheme bien, que se deba permitir el abuso infantil, el abuso de la juventud, de ninguna manera. Me refiero a una juventud, a una niñez donde ya no hay respeto al padre, a la madre, a la autoridad, y donde el Estado protege sin criterio y equilibrio, fuera de las normas y especialmente fuera de la palabra de Dios. Esta autoridad perdida ha trascendido a la escuela. Ahora los profesores ya no tienen autoridad sobre los chicos. Pobre aquel profesor que llame la atención severamente a un chico, especialmente un colegio de alta gama. Finalmente el padre de familia es el que soporta sus sueldos a través de la pensión, ¿no? Tenemos experiencias de ello. Es claro que una sociedad donde los hijos ya no obedezcan a los padres, ya no respeten a los padres, es una sociedad que está en franca decadencia. Nos hemos olvidado del mandamiento que nos dicta el Señor en Efesios 6, 2, 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y sigo en el verso 2, por eso les decía, vayan viendo el tiempo. Habrá hombres ingratos, impíos, implacables. Desde Adán la humanidad ha sido marcada por estas cosas a un grado impresionante. Y aquí Pablo nos dice que estas cosas serán aún más fuertes en los postreros días. Desagradecidos, deshumanizados, impíos, idólatras, que desconocen al Dios verdadero. Esa es la naturaleza de los hombres de este tiempo. Enlacemos la idea que acabo de señalar con el verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural, literalmente significa sin amor de familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de familia y obligaciones. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, sin dominio de sí mismo, pierden el control rápidamente, llenos de ira, lo opuesto a lo que nos enseña Gálatas 5, que promueve la mansedumbre, la templanza. ¿A qué ha llegado la humanidad, hermanos? Habrá hombres crueles, aborrecedores de lo bueno les estorba. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Características que tratan sobre una misma cosa otra vez, el yo. Son impetuosos debido al yo. Son infatuados, se creen la gran cosa debido al yo. Son amadores de los deleites debido al yo. Otra vez del hedonismo. Esa visión prevalente del ser humano como el centro de todo, ha salpicado todo nuestro convivir. En el matrimonio, las parejas se disuelven gracias a psicólogos y consejeros del mundo que te llevan a pensar sobre todo en tu propio bienestar. Vas con un problema de pareja, ¿y qué es lo que te dice el psicólogo del mundo? Piensa en tu felicidad, tienes derecho a ser feliz. ¿Y dónde quedan los hijos? ¿Y dónde queda la pareja?
¿Y dónde queda el mandamiento de que hasta la muerte los separe? El mismo Señor dice que por la dureza del hombre Él permitió el divorcio. Y el divorcio se acepta desde una perspectiva cristiana solamente cuando hay agresión física, psicológica, vicio, infidelidad, algún tipo de problema profundo en la cual la pareja ya no quiere ni desea cambiar. Pero más allá de eso es un mandamiento que se lo debe mantener y respetar. ¿Cuántas familias se han desbaratado por culpa de estos psicólogos y consejeros del mundo? ¿Cuántos niños, jóvenes, están perdidos en su vida por culpa de hogares disfuncionales que no lograron sostener el hogar, el diseño de Dios, por sus vanidades, por su ego, por el amor a sí mismo? La televisión, los medios, la publicidad está llena de mensajes que apoyan estos principios. Chequeaba los mensajes comerciales. Nada es tabú. Nada. Todo te es permitido. Rompe las reglas. Un mundo sin límites. Bien conocida esa propaganda, ¿no? Destapa la felicidad. X bebida te da alas. Ya pueden saber, ¿no? 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y este me parece lo peor. De todos los defectos y adjetivos utilizados en este texto, me parece el peor. Tendrán apariencia de piedad. Aparentan piedad. Esta actitud de hombres que tendrán apariencia de piedad, parecen, fingen ser buenos, pero no lo son. Son justamente la cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Son aquellos sepulcros blanqueados de los que habló Jesucristo. Son esos ciegos, guías de ciegos que habló Jesucristo. Y tristemente son los que provocan deserción en el cuerpo de Cristo porque constituyen piedra de tropiezo en la misma casa de Dios. Lo dije alguna vez y lo repito, ya Gandhi lo mencionó, le preguntaron qué opinaban del cristianismo. Y él decía que consideraba que Jesús había hecho muchísimo por la humanidad, que admiraba a Jesús, que no tenía realmente nada contra el cristianismo, que lo que les llamaba la atención era que los cristianos no obedecían ni hacían lo que ellos promulgaban. Los mismos cristianos desdicen del cristianismo. Engañan con su actitud a los ingenuos, en especial, y póngame cuidado lo que ahora señalo, ¿a quién engañan estos falsos maestros? A los indoctos, a los que no han tenido el cuidado de prepararse en el estudio de la palabra de Dios, que no han obedecido la orden y mandamiento de escudriñar la palabra, de escudriñar las escrituras, y así evitar en su vida ser zarandeados por cualquier viento de doctrina, de cualquier amador de sí mismo que se considere guía o pastor espiritual. En su actitud se evidencia que niegan el Evangelio, niegan la gracia a través del sacrificio y muerte de nuestro amado Señor Jesús. Timoteo dice, a ellos evita, a ellos evita. Si ya identificamos ese tipo de personas, de líderes, aléjate de ellas. Claro lo dice 1 Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Una cosa es estar avisados del peligro que azota al mundo, y más grave dejarlos a entrar a casa. En el contexto de este verso se describe a mujeres que se mantenían en sus casas. El hombre salía a proveer y estas mujeres se dejaban impresionar por la palabra de estos falsos maestros, de la misma manera como Eva se dejó impresionar por la serpiente en el Edén. De alguna manera la mujer, por su sensibilidad espiritual, son más propensas a este tipo de situaciones. Sensibles, de la misma manera que son sensibles, más que los hombres, para el espíritu de verdad, pueden ser más sensibles a este tipo de mentiras.
Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si bien este verso habla de las mujeres, es algo que aplica en este tiempo también para los hombres. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué pena, pero son aquellos cristianos a los cuales hace referencia la palabra en Hebreos 5, a partir del verso 2. Hebreos 5, 2 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es triste ver cristianos que tienen años en la iglesia y no dan fruto. No están listos, no están preparados para ser utilizados en la obra del Señor. Y no estoy sermoneando. Yo mismo soy ejemplo de eso. 28 años le conozco al Señor, pero 13 años los desperdicié. Durante 13 años acudí a la iglesia, manejaba ujieres, eventualmente iba a alguna charla o academia bíblica, pero no tomé nunca en serio a mi Señor. Solamente los últimos 15 años de mi vida lo tomé en serio. ¿Cuánto me arrepiento, hermanos, de haber perdido esos 13 años? Hace 4 me puse a estudiar. Debía haberme puesto a estudiar hace 20 años. Ahora me cuesta aprender. Me mandan a leer unos libros tremendos, resumirlos. Qué difícil que se me hace. Eso debía haberlo hecho hace 25 años. Jóvenes, ustedes tienen el tiempo, tienen la edad, tienen la memoria, tienen la juventud. ¿Cómo quieren que una iglesia crezca si no hay obreros? Y si no hay obreros, no están preparados. Y son fruto, como dije, son cosecha fácil para cualquier viento de doctrina. La única manera de que la iglesia crezca, madure, se fortalezca, es a través de sus miembros jóvenes y aquellos que están todavía en capacidad de seguir estudiando la palabra de Dios, de seguirse preparando para poder ser utilizados en la obra. Tenemos la bendición de contar con un pastor joven. Los ancianos estamos ya de salida. ¿Quién nos va a sustituir? ¿Quién está listo acá para sustituirnos? Y queremos que la iglesia crezca. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos hombres que no se los menciona más del momento en que repitieron esos actos de magia con Moisés frente al faraón, no se los vuelve a mencionar. Hay una referencia histórica que dice que ellos fueron los que promovieron la adoración del becerro de oro en el desierto. Aparentemente salió con el pueblo de Egipto esta gente. Pero así como estos eran corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, de esa manera estos falsos maestros tratan de desbaratar las enseñanzas del Señor. Verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, de Janes y Jambres. Si recordamos la historia, esos magos fueron avergonzados finalmente, a pesar de que por un momento repitieron el milagro, pero finalmente fueron avergonzados. Y de esa misma manera, mis hermanos, en este tiempo los hombres malvados de los postreros tiempos también serán avergonzados,
porque Dios tiene control de todo. Nada escapa de su control. El espíritu de los postreros días tendrá que rendir cuentas a Cristo Jesús. Ese espíritu de estos tiempos no es más fuerte que el poder de Jesucristo. No lo es. ¿Cómo nos sentimos hasta este momento? Yo hasta este momento me sentía abrumado, triste, de ver cómo está el mundo, cómo está la iglesia. El escenario es triste. Es triste y preocupante saber por la palabra de Dios que estamos viviendo tiempos de falsa enseñanza y que a manera de caballos de Troya, estos falsos maestros están metidos dentro de la iglesia cristiana. Y no hablo de esta. Gloria a Dios. No identifico ese tipo de maestros en esta iglesia. Pero en la iglesia cristiana en general, en la iglesia universal, están metidos estos falsos maestros. Y en la parte final, el Señor nos advierte de lo que vendrá, de lo que vino, de lo que estamos viviendo, pero conjuntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Y comienza en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y aquí escúcheme, mi hermano, porque Pablo le está diciendo, pero tú, con negrilla, resáltelo en la Biblia. Estamos claros que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, le está hablando Pablo a Timoteo, has seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Timoteo había aprendido de la doctrina, del ejemplo, de la vida de Pablo, porque fue discipulado por él. Y había aprendido el Antiguo Testamento a través de Loida y Eunice, su abuela y su madre. Timoteo tuvo la oportunidad de conocer el corazón, la fe, el carácter de un Pablo que, siendo perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y ese encuentro le cambia. De asesino a perseguidor, un apóstol lleno de fe, de longanimidad, de clemencia, de benignidad, de templanza, de valor, de paciencia, de amor. El fruto del Espíritu manifestado en su ser como resultado de su conversión y comunión con el Señor Jesucristo. No puedo seguir porque me acuerdo de mi pastor Roberto. Muchas veces me sentí Timoteo frente al pastor Roberto. Ahora, mi hermano, tú y yo, nosotros podríamos incluirnos en este momento, en este grupo junto a Timoteo. Nos podemos incluir. Seguimos la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad de Cristo, de nuestro pastor Roberto. A nuestro joven pastor lo estamos conociendo y doy gracias por su vida. También constituye ejemplo para nosotros en todo aquello que el Señor pone en su corazón como bueno. Manifestamos en nuestro carácter la presencia del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, mis hermanos, qué necesario que es el discipulado. Podrán decir que de repente aquí en Siloé no hay discipulado. Nosotros una particular forma de discipulado la tenemos en nuestros manantiales. Ahí es donde discipulamos a los hermanos. Una manera de discipulado es en la academia o en la escuela bíblica de los domingos. Pero hermanos, si es que además de eso usted tiene en su corazón la necesidad de aprender más de la palabra de Dios, la necesidad de ser discipulado, acérquese a uno de los ancianos, acérquese al pastor y manifiéstele ese deseo íntimo que desea de ser discipulado. Recuerdo del pastor Roberto, él siempre ponía y ponderaba su época de discipulado que tuvo con el pastor Carmelo Terranova en Puerto Rico.
Y eso es un detalle interesantísimo, porque cuando hablamos de seminario, el seminario no basta. No basta el instituto bíblico. Lo que prevalece y más vale en ese escenario es la vivencia, la enseñanza, el convivir con el discipulador, como el pastor lo hizo con el pastor Carmelo Terranova, como Timoteo lo hizo con el apóstol Pablo, como algunos tuvimos el privilegio de hacerlo con el pastor Roberto. Ese ejemplo, esa constancia, ese compartir momentos, vida, tristezas, alegrías, palabra de Dios, eso es lo que te sirve. Busca a alguien que te pueda discipular. Busca a alguien que tenga más recorrido, conocimiento de la palabra de Dios, que con su vida constituya un ejemplo para ti y pueda ayudarte de esa manera, mi hermano. Solo así fortaleceremos esta iglesia y lograremos que la misma se siga sosteniendo y crezca, ojalá, si esa es la voluntad de Dios. Pero tú has seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo, como todos conocemos, fue perseguido, fue azotado hasta morir. Se entiende que murió, estaba ya casi muerto, estuvo en el tercer cielo, se entiende, y de ahí resucitó. Eso fue en Listra. 3 veces naufragó, estuvo a punto de morir por una segunda ocasión. El cristiano no será siempre bienvenido en este mundo de pecado y de maldad. Los cristianos somos perseguidos por la misma razón que Jesús fue perseguido, y lo vemos en Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero no importa, hay que hacer la lucha, hay que seguir hablando. El Señor nos dijo que no nos pide que nos apartemos del mundo, sino que estemos en el mundo como luz y sal frente al mismo. De todas esas persecuciones me ha librado, termina diciendo Pablo. La persecución no debe detener a los cristianos en la actualidad. Tal vez no enfrentemos la misma violencia que enfrentó Pablo en ese tiempo. Tal vez no exista persecución en nuestro medio, si lo hay en otras latitudes del mundo. Pero vamos a ser rechazados como extraños. Pedro dice en 1 de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se junta con el mundo. Usted no les sigue en sus pecados, en sus deleites mundanos. Le van a ver como extraño. Le van a ver como ser raro. Y va a existir un rechazo social ante el cristiano. ¿Alguien te considera extraño, mi hermano? Pero después de leer esto, de estudiarlo, si no estamos dispuestos a dejar que otros nos consideren extraños, si no estamos dispuestos a ser rechazados por algunos por amor al Señor Jesucristo, si no estamos dispuestos a ser marginados por algunas personas, familiares, entonces nunca, escúcheme, nunca podremos ser llamados seguidores de Cristo. El cristiano verdadero tiene que estar dispuesto a ser rechazado, a ser observado, a que le cierren las puertas muchas veces por ser cristiano. Y peor aún, si en su vida pasada se equivocó, este mundo no le da derecho de ser nueva criatura. El Señor le acepta como nueva criatura, pero este mundo jamás le aceptará. Este mundo siempre le rechazará sacando a luz lo que usted en el pasado fue. Siempre el pecado traerá consecuencias. Y en el verso 15, 12 y 13, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y en el verso 14 Pablo nos completa el mensaje de esperanza. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue preparado, instruido, así lo recuerda Pablo. Y finalmente en el verso 16 nos pone la fresa en el pastel, nos pone la perla en la corona el apóstol Pablo. Es otro verso que hay que aprenderse de memoria y que lo sabemos muchos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo nos dice que Dios es la fuente de la escritura. Esa escritura viene de Dios, inspirada, exhalada por su propio ser. En su escritura muestra la perfección, una escritura infalible, una escritura absolutamente confiable. Me encanta Clark. ¿Qué dice Clark? Las falsas doctrinas no pueden prevalecer por mucho tiempo donde las sagradas escrituras han sido leídas y estudiadas. La falsa doctrina no prevalece donde la Sagrada Escritura ha sido leída y estudiada. El error prevalece solo donde el libro de Dios le es negado a las personas. La religión que le teme a la Biblia no es religión de Dios. La Biblia es increíble. Es el único libro, hermanos, que fue escrito alrededor de 1600 años. Fue escrito durante 60 generaciones, por más de 40 autores en 3 continentes distintos, en distintas circunstancias y lugares, en 3 idiomas distintos, sobre temas absolutamente controversiales a veces, pero habla una sola voz, un solo mensaje unificado. Todo el Antiguo Testamento se centra en la venida de Jesucristo. Y a partir de la venida del Señor Jesucristo tenemos la vida, pasión y gloria del Señor, hasta los tiempos finales en Apocalipsis. Todo está centrado en el Señor Jesucristo. Y eso no puede ser coincidencia. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nos enseña, nos dice una verdad que significa más, 1000 veces más que nuestras opiniones. Nosotros nos podemos parar aquí a decir nuestros pensamientos, a dar testimonios muy emocionantes a veces, pero no hay nada tan poderoso y real como la palabra de Dios. Dice que nos enseña, nos dice la verdad, una verdad que significa mucho en nuestra vida. La Biblia es útil para redarguir y corregir. Nos dice cuando estamos mal, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. La Biblia constituye un espejo. ¿Usted se ve de mañana en el espejo? Ahí les veo a algunos que parece que no se han visto en el espejo. ¿Ah? No dije algunas. Yo no me vi en el espejo. La Biblia es eso. Lea la Biblia y es un espejo que le permite ver cómo realmente es. La Biblia es útil para instruir en justicia. Nos dice cómo vivir correctamente con Dios y con los hombres. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando vamos a la Biblia y dejamos que el Señor nos hable esa Biblia, esa palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, nos cambia, nos lleva a la perfección, nos transforma. Y de hecho Romanos lo dice. ¿Cómo nos transforma? A través del cambio de nuestro entendimiento. Lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios tiene poder, esa palabra que es locura para el que no cree, para nosotros es poder de Dios. Cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes son renovadas, son transformadas y empezamos realmente a pensar de manera diferente cuando dejamos que esa palabra de Dios obre en nuestro ser. La Biblia da vida eterna.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro. La Biblia nos da vida eterna. La Biblia nos purifica. La Biblia nos da fortaleza espiritual. La Biblia tiene poder para levantar espiritualmente la fe en nosotros. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. La Biblia hará su obra espiritual en nosotros si es que dejamos que la Biblia actúe, si nos acercamos, si la hacemos parte de nuestra vida, de nuestra cabecera, en todo tiempo. Desde la partida del Señor Jesucristo al cielo vivimos tiempos peligrosos. En estos tiempos habrá falsos maestros, amadores de sí mismos, pero nosotros tenemos la doctrina, tenemos la Escritura y podemos mantenernos firmes, recordando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que el Señor Todopoderoso, mis hermanos, nos dé esa fortaleza que solamente viene de la palabra de Dios para seguir madurando, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en el conocimiento de esa bendita palabra, y que a través de ese trabajo, esa palabra pueda obrar en nuestro ser y pueda convertirnos en una iglesia ejemplar en medio de este tiempo tan peligroso. Pongámonos en pie. Bendito Dios y Señor, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu amor, por esa palabra, Señor, que fue escrita hace tantos años y que nos corrige, nos redarguye, nos confronta, nos enseña. Gracias, Señor, por esa palabra. Te pedimos, mi Dios, que seas tú obrando en nuestro ser interior, que seas permitiendo que esa palabra anide en nuestros corazones y cambie, transforme nuestras vidas. Que nos llene del poder de tu Espíritu y que podamos, Señor, predicar sin temor. Que podamos actuar, testificar tu presencia en nuestras vidas. Que a través de nosotros la gente te vea a ti, Señor Jesucristo. Que no vea nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros pecados. Te agradezco por esta iglesia amada, Señor. Gracias por nuestro pastor, por nuestro hermano Lenin, por cada uno de los hermanos que aquí se congregan. Bendícelos enteramente, Señor. Cambia sus vidas, transfórmalas, Señor. Que el poder de tu palabra obre en sus vidas, Señor. Que nos constituyamos como iglesia en vectores de amor, de paz, de benignidad, de templanza para toda esta familia que nace aquí de Siloé, para nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestras vidas. Gracias por ello. Gracias por servirte. Gracias por permitirnos en nuestra debilidad y en nuestros defectos ser usados por ti, Señor. Bendícenos en esta semana, no te apartes de nosotros. Gracias, Padre. Oramos en los méritos y poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como tú,
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.